a partir de... Ya nos avisó, ¿ven? Ahora ya no se puede silenciar eso, lamentablemente, pero... Damos la más cordial bienvenida a todos y todas. Espero que estén teniendo una linda semana, donde sea que estén. Nosotros esta semana nos disponemos entonces a comenzar la tercera sesión de este seminario llamado Disidencia. Ya hemos llegado justo al ombligo de nuestro seminario y con Camila mucho más repuesta que hace algunos días, así que estamos contentos por eso. Así que, sin más, no queremos extendernos para que tengamos un tiempo después de diálogo. Hoy día espero que suscitemos mucho diálogo porque el tema es candente, es álgido. Así que, Camila, te doy el paso a ti para que comiences tu exposición. Gracias, David. A ver. ¿Se compartió bien ahí? Sí. ¿Sí? Ok. Se sigue viendo, ¿verdad? ¿La diapositiva? Sí. Un segundo. Un segundo. Bueno, pues sí, muchas gracias. Y disculpen, por supuesto, otra vez, por la sesión que tuvimos que posponer. Vamos entonces hoy a empezar con, como bien dice David, con el parteaguas de nuestro seminario, no solamente porque es la sesión del medio, sino porque justamente, además de ser la sesión del medio, es la sesión en donde vamos a ver un giro muy especial que va a dar realmente, va a abrir una nueva puerta a lo que vamos a estar viendo a continuación. Y de hecho, lo que se verá en la historia del cristianismo los siguientes 2000 años, ¿no? Después de lo que vamos a ver hoy, justamente, ¿no? Lo que vamos a ver hoy, ya como comienza a soltarse de Pablo, pero no del todo, ¿no? Vamos a ver textos que se difundieron a nombre de Pablo, ¿no? Desde muy pronto, o sea, ya desde el siglo II, ya se difundían a nombre de Pablo, hasta donde sabemos, pero que la investigación académica sabe desde hace más o menos 2 siglos, más o menos 2 siglos, que no son paulinos, ¿no? Me refiero entonces, pues, a las llamadas, como ustedes ya vieron, ¿no? A las llamadas cartas deuteropaulinas y las cartas pastorales. Son 3 cartas llamadas deuteropaulinas, que son Colosenses, Efesios, y la segunda los Tesalonicenses, y las 3 pastorales, que son Timoteo 1, Timoteo 2 y Tito, ¿no? Aquí ustedes ven las fechas de composición, ¿no? Según se sabe, más o menos, o según se ha debatido, cuáles pudieron ser sus fechas de composición, ¿no? Estas cartas, digo, para quienes no están tan familiarizados con el Nuevo Testamento, estas cartas se las encuentra en cualquier Biblia, junto con todas las otras cartas sí paulinas, ¿no? Formando entre todas un conjunto que se conoce, por lo menos académicamente, como el Corpus Paulino Neotestamentario, ¿no? Entonces, estas cartas no se alejan del todo de Pablo, en el sentido de que se las quiso asimilar con el pensamiento paulino, ¿no? Pero en un sentido tanto estilístico, ¿no? Como teológico-político, ya hay suficientes elementos como para que digamos que en realidad no son ni de la época de composición de las otras 7, ni probablemente de personas con un mismo imaginario o con una misma inquietud, ¿no? Estas cartas nos importan y las vamos a ver hoy, a pesar de que son complejísimos ambos grupos de cartas, pero hoy los vamos a ver todos juntos para que pueda dar tiempo de todo. Son súper importantes porque son los primeros documentos de la historia cristiana que conocemos, donde van a aparecer bien nítidamente digamos, los 2 problemas, los 2 ámbitos de problema que nos importan en este curso, que son justamente las ideas de consolidación, de solidez,
de unidad, de estabilidad, por un lado, y por otro lado su correlato, que son las diferentes ideas de la disidencia que vienen junto con eso, ¿no? Entonces, bueno, justamente una de esas ideas de disidencia, de las que vamos a ver hoy y que son de las que aparecen en estos documentos, es justamente el concepto ya de herejía, que es el que se va a heredar a la literatura posterior y que es entonces el que vamos a conocer en los siguientes 1900 años de tradición cristiana que habrá a partir de aquí. Por eso decía que son fuentes bisagra, ¿no? Que son como un parteaguas en la trayectoria del pensamiento cristiano, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con las deuteropaulinas, que son, voy a como exponer características muy generales, ¿no? Algunas de sus particularidades, y comienzo por ellas porque son cronológicamente anteriores, ¿no? Entonces, bien, entonces, comencemos diciendo, ¿no? Que el eje categórico de conflicto, ¿no? O la ruta desviada, digamos, que en Pablo, según vimos la sesión pasada, era el desorden o el distanciamiento a secas, y que el hecho de que el desorden o el distanciamiento a secas fuera un conflicto en sí mismo, lo convertía en un eje categórico de conflicto, ¿no? En las deuteropaulinas, en estas tres cartas, se convierte ya no en eso, ese conflicto con el desorden, con el distanciamiento, ya se va a convertir en un problema de desobediencia, ¿no? ¿Y por qué no es lo mismo? Porque la desobediencia ya va a implicar una noción de subordinación a una autoridad capitular, que es lo que ustedes ven aquí, ¿no? Ha cambiado drásticamente la noción de eclesía, o sea, la noción de congregación, ¿no? La noción de asamblea en Cristo, eso es la eclesía. Ha cambiado ese concepto. La asamblea, o sea, la eclesía, ya no es el cuerpo de Cristo como fue en Pablo, sino que ahora Cristo es la cabeza de la eclesía. Eso es un giro importantísimo. Del mismo modo, la autoridad masculina pasa a ocupar el sitio capitular, ¿no? O sea, el sitio de la cabeza, de la asamblea, que se vuelve ya un calco de la autoridad del hogar. Eso es lo que está aquí, ¿no? Entonces, el problema es que el desorden o el distanciamiento ya no son un problema en general, sino que son un problema respecto de la autoridad terrenal que se ha vuelto la iglesia, ¿no? Ya no tiene que ver con esta figura de Pablo, como según yo pues les proponía la sesión pasada, ¿no? Que ya no es Pablo, el Pablo carismático, el que se vuelve el referente. Aquí ya es la comunidad del tiempo y del mundo la que es el referente, ¿no? Entonces ya no es una autoridad carismática, sino que es una autoridad instituida, ¿no? En estas cartas hay diáconos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, doctores, ¿no? Y todos juntos constituyen la unidad del ministerio, el ministerio que en griego es la diaconía, ¿no? Que representa la unidad del Christos, ¿no? La unidad del Cristo, digamos, ¿no? Esto, por ejemplo, en Efesios 4. Y estos personajes que son ahora los nuevos, son nuevos, no están en las cartas anteriores, en las cartas paulinas. Estos nuevos personajes son nuevas funciones eclesiásticas, o sea, comunitarias, ¿no? Que son un rol nuevo y distinto, que están ahí para cuidar como maestros, pero también como tutores, ¿no? Que deben velar para que no se descarríen, digamos, el rebaño, ¿no? Y esto es importante. Bueno, eso por un lado. Miren, aquí ustedes tienen este ejemplo, ¿no? De Colosenses 1. Justo lo que ahora les decía, ¿no? Cristo es la cabeza del cuerpo de la eclesía, como quien es el principio primogénito de entre los muertos. De modo que en todas las cosas obtenga él primacía. Esta
asociación de esta cuestión del qué relación tiene el Christos en relación con el cuerpo, es algo que ya creo lo mencionamos la sesión pasada, pero que tiene mucha relevancia porque tiene que ver con cómo se está comprendiendo a la congregación como conjunto, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otro lado, lo que vamos a ver en estas cartas, que no estaban en las cartas paulinas, es la cuestión de que Roma ya es más amiga, ¿no? La actitud hacia afuera de la comunidad, o sea, Roma, ¿no? Ha cambiado respecto de lo que se veía en las cartas auténticas de Pablo, ¿no? Auténticas porque así se les llama, digamos. Y ahí donde Pablo, por ejemplo, atacaba las instituciones romanas, ¿no? Se acuerdan como cuando son tribunales de infieles en los cuales no tienes nada que ir a hacer tú, ¿no? Etcétera. En estas cartas, en cambio, ya se busca una cierta tranquilidad en relación con la institución romana, ¿no? Como una relación armónica y estable con los gentiles, ¿no? Y como consecuencia de esto, quienes ahora son un conflicto interno, son ahora llamados enemigos, ¿no? En cuanto al pensamiento por las malas obras. ¿Qué significa esto? Significa que el enemigo se ha llevado desde fuera hacia adentro, ¿no? El enemigo ya no está afuera, el enemigo ya se llevó hacia adentro y en cambio el afuera quedó pacificado, digamos, o nuestra relación con lo que hay afuera de la muralla comunitaria ha quedado pacificada, ¿no? Esta pacificación de la que estoy hablando la estoy refiriendo con cierta ironía porque estoy más bien pensando en la Pax Romana, que es contra la cual, de hecho, de la cual se burla la primera carta a los tesalonicenses, ¿no? Como ustedes recordarán, que Pablo les dice, ¿cuál paz? Si su paz es una paz de utilería, ¿no? Bueno, pues es que ahora sí importa la paz con Roma, ¿no? Ese es un cambio importantísimo, ¿no? Y finalmente, una de las características como de las más importantes de estas cartas es la cuestión del código doméstico. Esto es lo que se llama, así se lo conoce historiográficamente, como en términos técnicos, el código doméstico. ¿Qué es esto? Es la expresión presente en estas tres cartas, ¿no? De una búsqueda por regular la vida comunitaria y al mismo tiempo regular la vida familiar, ¿no? En una situación casi como especular, o sea, en una situación de espejo, en una situación de relación inherente entre una cosa y otra, ¿no? Hay una excepción, por ejemplo, en relación con con el rol o con las posibilidades, por ejemplo, de la mujer. Hay una excepción en Colosenses 4, en 4:15, donde una mujer de nombre Ninfa aparece como líder, ¿no?, de una eclesía doméstica. Con esa excepción, en estas tres cartas se indica a la mujer, por ejemplo, que se subordine a su marido como al propio Cristo, ¿no? Así como se indica a los hijos que se subordinen a sus padres y a los esclavos que se subordinen a sus amos, ¿no? Aquí les traje, ¿no?, este pequeño extracto de Colosenses 3, ¿no? Sométanse, el verbo es hipotáseste, o sea, estén por debajo, eso es someterse, ¿no?, a los maridos, como conviene en el Señor, y los hijos a sus padres y los esclavos a sus amos. Este obedecer es importantísimo. Este obedecer va a estar presente en todas las cartas. Los esclavos obedezcan, y el verbo es hipacúete, que hoy vamos a ver mucho de estas cuestiones, de los términos originales, así en términos pues de los prefijos que están aquí involucrados. Este es un primer caso fundamental. Hipacúete tiene que ver con escuchar, que es el verbo acúo, ¿no? Escuchar, pero escuchar por debajo, con el hipó. Entonces, obedecer tiene que ver con una escucha que no está a la par. Es una escucha que está por debajo, ¿no? Y eso es lo que significa obedecer, o lo que se traduce como obedecer, ¿no? Entonces, los esclavos obedezcan en todo a sus amos.
No es que esté prohibida entonces la actividad femenina en la congregación, en la asamblea, pero de ninguna forma se la propicia, ¿no? Y cuando se la menciona, tiene que ver con la mujer someterse a las autoridades, ¿no? Y toda esta cuestión de mencionar a estas tres como figuras en el ámbito de lo doméstico es súper relevante, que lo que se hace es traer luego ese ámbito doméstico al ámbito de la iglesia, ¿no? Por eso es relevante, por eso se lo llama el código doméstico, como un problema de la congregación, un problema comunitario, ¿no? Entonces, el poder aquí está ubicado sin duda y sin ambigüedad en la figura masculina, ¿no? Lo que se conoce como en, pues como en antropología, ¿no? Como el pater familias, como la figura del pater familias, que con todas sus acepciones, ¿no? El esposo, el padre, los dueños, etc., ¿no? Y esto tiene que ver, entonces es un indicio en relación con lo que platicábamos con David al principio de todo, tiene que ver sí con un esfuerzo, al parecer, ¿no? Puede tener que ver como con no convertirse en células de rebeldía a los ojos de Roma, ¿no? Hay una exhortación a los esclavos, por ejemplo, que tiene que ver con no enemistarse con los dueños, ¿no? Y eso es en términos de la organización, de la gestión comunitaria, claro que es un giro tremendo, o sea, es una diferencia fundamental con lo que se había visto en Pablo, ¿no? En todo caso, sea cual sea la interpretación que puede hacerse en términos sociohistóricos, este código doméstico efectivamente aquí ya está bien delineado y en Pablo no estaba, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, todos estos incisos, digamos, de la a este, al de, son importantes no solamente como para comprender las cartas, estas tres cartas en particular, sino para comprender como toda esta trayectoria del pensamiento sobre la disidencia, ¿no? O sobre la heterodoxia en relación con la ortodoxia en la historia cristiana primitiva, ¿no? Y lo que hoy, pues bueno, lo que hoy vamos a concentrarnos más específicamente, que tiene que ver con el problema de este seminario, de nuestro seminario, es que todo esto deviene, ¿no? O más bien desemboca en una retórica de la estabilidad, ¿no? ¿Qué es eso de la retórica de la estabilidad? No es que en Pablo no existiera como la bandera de la quietud, ¿no? De la quietud y del orden, como cosas buenas en sí mismas. De hecho, lo que vimos la sesión pasada, y, y es cómo importa en Pablo el orden y la quietud como algo bueno en sí mismo, ¿no? Claro que está ya en Pablo, pero en Pablo están lo que yo entiendo como los rieles, ¿no? Si se quiere pensar en esa imagen del tren, ¿no? En Pablo estarían los rieles de esto, ¿no? El giro está en que esta convocatoria a la estabilidad en estas tres cartas deuteropaulinas ya es absolutamente explícita, ya es absolutamente literal. No hay que ver la contraluz, ¿no? Ya está puesta en palabras. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en relación con los asuntos teóricos que habíamos estado viendo, aquí ya no habría un gesto o un ímpetu proto-ortodoxo como en Pablo, ¿no? Aquí lo que ya hay más bien es la delineación de una ortodoxia, ¿no? Y ya es respuesta a un conflicto concreto por una disputa por la doxa, ¿no? Aquí sí ya, esto ya sería más el resultado de esa disputa tóxica, ¿no? Pero por otro lado, la otra diferencia fundamental en relación con Pablo es que esta estabilidad ya tiene un referente terrenal, un referente temporal. En Pablo, el único referente temporal o terrenal, según yo, según lo que les he compartido, es él mismo, ¿no? Mientras que aquí ya no. Aquí la situación estable ya necesita tener piso, o sea, necesita tener historicidad, necesita tener un lugar en el mundo de lo construido comunitariamente.
Entonces, bueno, pues vamos a verla, ¿no? Un segundo, por favor. El gran conflicto en estas tres cartas en relación con la disidencia, ¿no? El gran conflicto de los redactores es con los embaucadores, con el peligro que representa la persuasividad. No solo, también va a tener que ver con la desobediencia, lo cual ya es explícito y literal y ya tiene palabras, ¿no? Lo que en Pablo no tenía tanto una retórica tan clara, ¿no? Entonces, tiene que ver con la desobediencia y tiene que ver con el embaucar, el persuadir, el convencer, ¿no? Entonces, este nuevo gran concepto de lo nefando, de lo perverso, de lo peligroso, tiene que ver con la persuasividad, ¿no? Vean esto, por ejemplo, de Colosenses 2. Toda esta perícopa va a ser importantísima y la dividí en pedazos para que lo veamos por partes. Por un lado, dicen los redactores, esto digo para que nadie los seduzca a ustedes, ¿no? Con falsas razones propuestas con persuasiva elocuencia. Y más adelante, miren que nadie los agarre a ustedes como presas por medio de la filosofía y vana falacia, conforme a la tradición de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, bueno, ahí está el peligro, ¿no? El peligro de que los persuada, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hacen estos persuasivos filósofos y rétores, ¿no? Que engañan y embaucan. Mucho tiene que ver con la cuestión de los vicios del cuerpo concupiscente, ¿no? Es un problema que está presente en todas las cartas. La idolatría, de hecho, ya no es un problema como lo era en Pablo, ya está más asimilada al problema de otro tipo de vicios del ánimo incluso, ¿no? La avaricia, por ejemplo, se vuelve un problema medular de estas cartas, que en Pablo apenas si se lo menciona junto con otras cosas, ¿no? Pero sobre todo la cuestión de la desobediencia, ¿no? Entonces, lo que hacen estos señores embaucadores es no subyugarse o no someterse, ¿no? La apeiceia, que es esta cuestión de no hacer caso, ¿no? No dejarse persuadir, no hacer caso, es ser desobedientes, pero entonces lo que hacen es estar persuadiendo como no se debe, ¿no? Bien. Fíjense entonces cómo en esto que ustedes ven aquí en este fragmento, estas personas no solamente persuaden con elocuencia, ¿no? Sino de que además pues devoran, ¿no? Los agarran como presas, ¿no? Tienen esa capacidad de apresar a personas indefensas y a personas eh, que son tal vez vulnerables, ¿no? Y por eso se vuelven un peligro, ¿no? Y, y esto es, bueno, por un lado, la cuestión de la disidencia, del perfil del peligro. ¿Con qué se relaciona? Como decíamos hace ratito, siempre tiene un correlato con la figura del otro, ¿no? O sea, o del sí mismo, pues, en un giro permanente, ¿no? Está por el otro lado la figura del nosotros, o sea, de la eclesía, ¿no? Que está en el medio del fragmento que corté. Por eso pongo esta flecha aquí a la mitad. Eso que está cortado ahí tiene que ver con esto, ¿no? Así como recibieron ustedes a Cristo Jesús, el Señor, caminen en Él, arraigados, ahí les pongo unos términos, ahora los voy a explicar, arraigados a Él, edificándose en Él y fortaleciéndose en la fe según les ha sido enseñado. ¿No? Puse en latín porque es calca del griego, no hay como mayor diferencia y lo entendemos como que más cercanamente, ¿no? Nos resuena mucho más. Por eso elegí poner el latín y no el griego. Fíjense lo que está pasando aquí. Estas personas, que son las personas de la eclesía, las que se corresponden con un sujeto nosotros, lo que están haciendo es caminar en Cristo de forma
enraizada, ¿no? Han echado raíces en Cristo. Y además están super aedificati. Y además están confirmati, ¿vieron? En Pablo lo que había eran como, casi como sustancias metafísicas, ¿no? Y también había personas, de pronto, pero sobre todo como sustancias, ¿no? Como mucho más espíritu, ¿no? Aquí lo que hay son edificios, edificios sólidos, firmes, confirmados. No solamente están firmes en el piso, están confirmados, ¿no? Y además de árboles con raíces, ¿no? No parecen tanto personas estas que caminan, sino más bien como estructuras de concreto, ¿no? Está viendo como una especie de hiperubicación, ¿no? De concreción de la ubicación que en Pablo no hay, no la había antes, ¿no? Los griegos, insisto, los términos griegos no se los pongo porque solo no son tan cercanos, ¿no? Fíjense, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, y por supuesto, si luego quiere alguien, le paso los griegos, por supuesto, ¿no? Pero el latín llama mucho más la atención, ¿no? Fíjense, otro ejemplo. Decíamos hace rato que en las cartas, que en estas cartas las tradiciones del mundo, ¿no? Las tradiciones que hay que superar, o sea, las tradiciones que están por fuera de las murallas de la comunidad, ya no son tanto el problema, ¿no? El problema ya son, el problema está llevado hacia adentro de la congregación para juzgarlo como un problema de adentro de la congregación y ya no un ellos, ¿no? En medio de todo este juego como de intercambios, de funciones gramaticales, se puede ver de nuevo lo que a los redactores les interesa más, creo, ¿no? Que es lo que les interesa más que cualquier otra cosa. Dice aquí, ¿no? Ustedes serán nuestros enemigos, o sea, ustedes van a pasar a ser nuestros enemigos, a menos que permanezcan cimentados y estables en la fe e inmóviles por la esperanza del evangelio que en ustedes escucha. Fíjense, ¿qué es lo que hay aquí? Desmenucé el pasaje para que lo podamos ver idea por idea. Fíjense, aquí sí les puse todo, el original griego y el latín, ¿no? Permanezcan cimentados, entonces, y estables en la fe e inmóviles por la esperanza. ¿Qué es lo que se ve aquí? El permanecer, bueno, y este epiménete, que vienen de lo mismo, por eso les digo que el latín está calcando al griego, son idénticos, son las mismas raíces en todo, en cada cosa, ¿no? Tiene que ver con el mantenerse, con el no moverse. Maneo es no moverse. Entonces, el permanecer tiene que ver con la quietud absoluta, ¿no? ¿Y cómo permanecer? Permanecer cimentados. Este tecemeliomeno, esta TH que ustedes pueden ver aquí en esta palabra griega, ¿sí? La TH que está allí, del tecemeliomeno, no es otra cosa que la raíz, así, etimológica mínima, de aquello que está sobre el suelo, de aquello que cae, o bien que está puesto sobre el suelo, o bien que ha crecido desde el suelo, pero que no se mueve. Todo lo demás está girando en torno a esa idea de lo que está en el suelo y no se mueve. Fíjese que se repite esto en el stabiles del latín del término siguiente, ¿no? Esa ST es exactamente lo mismo que la TH, ¿no? Y luego las traducciones al español de tal vez lo están viendo algunos de ustedes, quienes tengan la Biblia ahí al lado, las traducciones al español han puesto e inconmovibles en la esperanza del evangelio, ¿no? Muchas traducciones dicen así, para que ustedes permanezcan estables en la fe e inconmovibles, lo cual no es lo que se está diciendo allí, ¿no? Esa traducción apunta hacia una cuestión del ánimo, ¿no? Y lo que se dice aquí no es del ánimo, es permanecer inmóviles. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Todo este lenguaje de consolidación, de firmeza, de dureza,
pero sobre todo de inmovilidad, ¿no? Que es como el que más me llama la atención. Tiene que ver con dos cosas, por lo menos según unos ciertos puntos de vista, ¿no? Por un lado, una eclesía, una organización asamblearia que busca estar bien con las autoridades, ¿no? Como ya decíamos, se trata de no enemistarse, se trata de no generar ruido, de no generar problemas, ¿no? Con Roma. Un trato armónico que a Pablo ni le interesaba, ¿no? Como ustedes pudieron ver en las notas que les pasé, ¿no? Que leímos, digamos, para hoy, ¿no? Había una cuestión del estatus legal de la sinagoga después de la destrucción del templo, después del año 70, hay una nueva circunstancia legal de la sinagoga fuera de Palestina, ¿no? O sea, en todo el resto del Imperio Romano, la sinagoga tiene una nueva situación legal, que sin embargo todavía no terminaba de ser del todo desastrosa, ¿no? Como ustedes vieron, fue muy paulatina la afectación fuera de Palestina de los privilegios de la sinagoga. Entonces, mucho se ha especulado que este giro en relación con las cartas de la mitad del siglo I a lo que se ve en estas cartas de fines del siglo I, por lo menos de después del año 70, tiene que ver con necesitar mantenerse en una situación de amabilidad y de verse amigos de la sinagoga, o si no, mejor hacerse pasar por sinagogas todavía para no estar en malos términos con Roma, por un lado. Pero por otro lado, otra posible cuestión que está implicada aquí, en este cambio, en esta retórica de la estabilidad, tiene que ver con una eclesía que ya no espera el fin del tiempo, el fin del mundo, que ya no espera que el fin del mundo sea dentro de 10 minutos, como sí ocurre en los textos paulinos, ¿no? Tiene que ver con una congregación que piensa que debe sobrevivir a la larga, ¿no? Y que tiene que organizarse. Entonces, sí hay, volviendo al debate con David de hace un ratito, sí hay una nueva y distinta gestión u organización de lo que está pasando a nivel comunitario, ¿no? Entonces, bueno, así las cosas, en la carta a los Efesios, ya para cambiar de carta, escuchamos esta misma retórica de la estabilidad, pero fíjense, aquí va a ser con un matiz peculiar, un matiz que es el que marca la unidad, o mejor dicho, más bien como la aglomeración comunitaria. En México le diríamos el mueganismo, pero yo entiendo que eso tal vez no se entiende. Tiene que ver con la aglomeración comunitaria, ¿no? Fíjense. Dos fragmentitos traje, ¿no? Aun cuando estábamos nosotros muertos por los pecados, Dios nos vivificó con Cristo y nos resucitó conjuntamente y nos sentó juntos en los cielos en Cristo Jesús. Y más adelante dice, los gentiles son coherederos y miembros de un mismo cuerpo y copartícipes de la promesa, etc. Solo traje este fragmentito, ¿no? Bueno, vamos a ver los términos originales también, con lupa. Les traje ahora sí también todo, ¿no? Griegos y latinos. El latín porque nos es más amable, más cercano, y el griego porque aquí es fundamental también, ¿no? Fíjense, nos vivificó, está aquí a la derecha, ¿no? Todos los equivalentes. Convivificavit. Nos resucitó conjuntamente, todo eso que en estas otras lenguas es solo una palabra, ¿no? Sinegeiren y con resuscitavit. Y nos sentó juntos en los cielos, ¿no? Concedere. Sinecastisen. Fíjense lo que tienen en común todas estas términos, ¿no? Un segundo. Ahí.
Y bueno, y más adelante, son coherederos, ¿no? Son coheredes los gentiles y miembros de un mismo cuerpo. Todo eso es concorporales, ¿no? Sísoma. Y copartícipes, ¿no? Simétoja o compartícipes de la promesa. Fíjense cómo todo esto, lo que tiene en común, son todos términos que lo que hacen es unir, aglomerar, ¿no? Juntar. Son un tipo de palabras que una investigadora estadounidense llamada Nina Shkull, estudiando esta carta, lo que planteó, las ubicó como palabras que llamamos sin compound, ¿no? Espérenme que les busco aquí, aquí está, ¿no? Sin compound words, o sea, palabras, términos compuestos con sin. ¿Qué es sin? Sin es ese prefijo que vimos en esa lista de las palabras que estaba ahí, ¿no? Este sin griego, que es exactamente el mismo que el cum latino, que son los que dan al castellano con, ¿no? Es exactamente lo mismo. De hecho, si se fijan, sin y cum son casi idénticos. Tienen, de hecho, la misma raíz, provienen exactamente de lo mismo, ¿no? Shkull lo que vio es que en esta carta esta carta está plagada de estas palabras. Yo solo les traje ejemplos, estos poquitos ejemplos, pero son muchísimos, ¿no? Y lo que ella nota es que lo que hacen toda esta retórica de la unidad, ¿no? Es contribuir a crear esta identidad de la unificación. Entonces, no solamente es la inmovilidad, sino que además es una inmovilidad por aglomerado, como el concreto, como los edificios, como el cemento, ¿no? Lo cual también para esta investigadora operaría como un mecanismo de consolidación identitaria y para distinguirse de los de fuera, ¿no? Pero hay algo todavía más que me parece todavía más interesante en esto, ¿no? Que es lo que Shkull plantea como un discurso de autosuperación. ¿Qué es esto del discurso de la autosuperación? Ella plantea que todos estos términos, toda esta retórica del compendio, de la unidad, de lo que no se mueve, pero está junto y no se puede ni siquiera tener una articulación, ¿no? Sino que es como el concreto, ¿no? ¿Qué es este discurso de autosuperación? Bueno, pues es idéntico a lo que, bueno, no sería idéntico, pero es parecido a lo que vemos en el discurso hoy del coaching, ¿no? Lo que en México conocemos como el life coaching, que creo que en otros países se dice como coaching a secas, ¿no? Según el cual, pues la vida buena es la que voy a obtener si me repito 250 veces al día que todo estará bien y que soy magnífica y que tal y cual, ¿no? Y que todo lo voy a lograr. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que voy a ser magnífica y todo lo voy a lograr, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con los sin compound terms, ¿no? Tiene que ver con que se crea un sentido de comunidad, según esta investigadora, se crea un sentido de comunidad en donde lo que importa es la unidad y ya no las preocupaciones en torno a la justicia. Ya no hay preocupación por la justicia de ningún tipo. Lo que hay es la preocupación por la unidad como un bien en sí mismo. Como un bien en sí mismo. Entonces, esa autosuperación lo que tiene que ver es con la quietud comunitaria. La quietud como una forma de bienestar, ¿no? Sí, me explico, como la, el éxito, digamos, de la eclesía visto en términos de lo poco que se peleen con las autoridades romanas. Y ya no una situación, digamos, lo que podría verse en Pablo, ¿no? Como situaciones de persecución de cierta justicia, persecución de cierta equidad, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa quietud comunitaria, ahí están otra vez los términos, me olvidé de avanzar hacia allá. Esta cuestión de la quietud comunitaria como la gran virtud de la Iglesia. Y en eso lo que se implica es la obediencia como la gran virtud
como la segunda, digamos, gran virtud de la comunidad. O la que permitiría en realidad, ¿no? La segunda, la que permitiría la primera, ¿no? Bien. Esto de la quietud y de la no búsqueda de la justicia y de que ya no importa la justicia, sino la unidad y la quietud, no es gratuito, pues no lo sacan de la nada, no está sacado de la nada, ¿no? Habíamos visto nosotras, la sesión pasada, eh, por ejemplo, en Corinto y en Roma, o sea, en 1 Corintios en particular y en Romanos, las obras de la carne estaban relacionadas con la concupiscencia, ¿no? Y que esto estaba relacionado con la injusticia. En este pasaje de Romanos 1:19 y en adelante, 1:21 y en adelante, es como bien claro, ¿no? La noción de injusticia está relacionada con diferentes problemas y diferentes errores que son entendidos por Pablo como errores, ¿no? Aquí no, aquí ya nada tiene que ver con eso. Aquí los errores tienen que ver con no obedecer a la autoridad. La injusticia ni siquiera aparece en las cartas, ¿no? Por eso es que es tan importante esta cuestión, ¿no? La figura de los hijos de la desobediencia aparece por todos lados, ¿no? Apeitheia, que es lo que les decía hace rato, ¿no? El concepto de la apeitheia es fundamental, no había aparecido antes y tiene que ver con el no hacerme caso a mí, digamos, ¿no? Puesto desde el sujeto enunciador, es el no hacernos caso a nosotros, ¿no? Y en cambio sí hacer caso de otros que están queriendo persuadirlos, ¿no? Ese es como el gran problema de todo esto, ¿no? En ese sentido, este conflicto, esta ansiedad, digamos, de los redactores por no nos desobedezcan, lo que creo que es importante ver es que tiene que ver con no nos desobedezcan a este edificio que ya somos, ¿no? Ya no tiene que ver con el carisma, ya no tiene que ver, bueno, no me voy a meter en esos problemas, pero no tiene que ver con el carisma, no tiene que ver con la cuestión, por lo tanto, de la implementación de las necesidades de la justicia, tiene que ver eh, con el edificio inmóvil que somos, ¿no? Ya no tiene que ver entonces con espíritu o con una cierta idea de espíritu, sino con lo que está puesto en el mundo y en la tierra, ¿no? Y como esto es lo que se va a heredar a la iglesia cristiana futura por venir, pues bueno, en ese sentido es fundamental ver que en el momento mismo en el que está trazándose esta noción de perdón, de la estabilidad, qué buen lapsus, de la estabilidad, de la quietud, de lo que está sólido e inamovible, en ese mismo sentido, el tipo de disidencia que se está construyendo allí es la disidencia no que tiene que ver con el apego a otro tipo de tradiciones, sino la que tiene que ver con desestructurar el edificio, ¿no? Y ese es un giro fundamental. Lo que vamos a ver en la segunda parte de la sesión, eh, pues bueno, ya en las cartas pastorales, ya va a ser esto vuelto un monstruo, ¿no? El monstruo herético. Entonces, voy a dejar de compartir. Si les parece bien, lo dejamos hasta aquí. Y, y Gracias por informarnos de eso, querido Zoom. Esperamos solamente a Camila y volvemos al segundo bloque.
Ahí sí estás, Camille. Hola. Sí. ¿Qué entonces qué se planeó? No, se está planificando acá un conversatorio, pero estamos por analizarlo. Estamos por analizarlo. Está bien. Un segundo. Vale, bueno, déjenme abrir esto. ¿Se ven ahí las diapositivas? Sí. Ujú. Bueno, pues vamos a seguir entonces. Y estamos ya avanzando en el tiempo significativamente. Insisto, cada uno de estos grupos de cartas, de documentos, podría ser cada uno un seminario propio, ¿no? Lo que estoy haciendo aquí, el resumen que estoy haciendo aquí es brutal y violento, ¿no? Es un resumen muy exagerado, obviamente, pero, pero no nos queda de otra porque si no, no tenemos forma de avanzar en el tiempo hasta donde queremos llegar, ¿no? Entonces, digamos solamente que estas cartas pastorales, como veían en la diapositiva de hace rato, ya más son, hay debates al respecto, ¿no? En debates en cuanto a su datación, ¿no? Pero más o menos, están en un arco temporal de entre el año 90 y el año 110, ¿no? Hay incluso quienes las llevan hasta el 120, ¿no? Es problemático esto porque hay autores que desde el año 110 ya no las mencionan, por supuesto, pero las, digamos, hablan casi en los mismos términos. Entonces sería raro que unas estuvieran copiando a los otros, ¿no? En fin, hay muchos debates al respecto, pero el arco temporal es de entre el 90 y el 110, como ustedes pueden ver, aún en la versión más conservadora de ubicarlas hacia el año 90, no hay forma de que tengan que ver con Pablo de Tarso de ninguna manera, ¿no? De ninguna forma. O sea, ya realmente son textos absolutamente lejanos. Incluso lejanos a la segunda generación paulina. Yo estaría más con que son de una tercera generación paulina, ni siquiera de una segunda, ¿no? Pero bueno, es lo que se ha comentado en términos de investigación, ¿no? ¿Y cuál es el conflicto aquí con la disidencia? En estas cartas, bueno, se puede hablar, insisto, se puede hablar 5 sesiones enteras sobre estas cartas, pero digamos solamente en relación con el conflicto con la disidencia, que el gran conflicto es la divergencia doctrinaria, en general. Se ha englobado todos los conflictos en un gran concepto paraguas, digamos, ¿no? En un gran problema categórico, que es el problema de la enseñanza diferente. Doctrina es enseñanza, ¿no? Que doctrina, eso es doctrina en términos estrictos. Entonces es una enseñanza diferente, ¿no? Y se puede plantear sustantivamente también esto como un conflicto con la diferencia en general, con la divergencia en general. ¿Qué va a pasar en estas cartas? Que la diferencia en general, lo que yo estoy llamando la diferencia en general, ya se va a convertir en un problema explícito. Ya, insisto, ya no como decíamos hace rato en relación con las deuteropaulinas, ya no visto a contraluz, ya no analizándolo con lupa, no, ya no hace falta la lupa. Aquí ya va a ser absolutamente explícito. La diferencia es incorrecta, es un error, ¿no? Y estas, o sea, esta gran diferencia, este gran paraguas
del conflicto diferente, ¿no? Del conflicto por la diferencia, tiene, lo que engloba tiene que ver pues con prácticas relativas a la moral, a los usos y costumbres de la vida cotidiana, ¿no? También prácticas del cuerpo, vicios del ánimo, lo mismo que en las otras cartas, ¿no? Eh, También el conflicto con la persuasividad de los que son persuasivos y andan embaucando gente, también está presente, por supuesto, ¿no? Aunque ahorita, en este caso, pues está adaptado a situaciones nuevas específicas, ¿no? Y también está presente el conflicto con la insubordinación. Pero, insisto, es la divergencia doctrinaria la que se vuelve el gran problema aquí, ¿no? Y el gran sujeto conflictivo es el maestro de lo falso, el que enseña cosas distintas, ¿no? Aquí sí, a veces va a ser un problema el hecho de que pueda persuadir tanto, de que tenga tanto poder persuasivo. A veces va a ser un problema, una sola excepción, tiene que ver con tendencias legalistas, otra vez, ¿no? Reactivadas desde el conflicto paulino, de décadas atrás, ¿no? Pero una sola vez. En general, este gran sujeto conflictivo, este gran problema, el gran hereje, ¿no? Que aquí ya va a ser un hereje, es el maestro de lo falso, el que enseña cosas falsas y distintas, como pueden ver aquí, ¿no? Y bueno, esto que ya decíamos, sabe persuadir y se insubordina y además es inmoral, ¿no? Todo eso hace esta persona. Y aquí es importante entonces como volver a observar esto en términos de qué está pasando con las categorías de conflicto desde Pablo, ¿no? Porque veíamos en las cartas paulinas que el desorden, el distanciamiento, el desorden, la ruptura, el separatismo, eran en Colosenses y Efesios, bueno, y en 2 Tesalonicenses, fueron como convertidos, no con alevosía, solamente se convierten, ¿no? En un conflicto distinto, que sería el de la insubordinación a la autoridad, que es la comunidad, ¿no? Pero aquí en las pastorales, la insubordinación, esa insubordinación, más bien sirve de soporte para la nueva forma de disidencia o de insubordinación, que es la insubordinación a la autoridad que está a la cabeza de la comunidad. Y que entonces eso es lo que hace que se desfigure la doctrina, ¿no? La divergencia es una reelaboración doctrinaria que termina justo como por subsumir todos los otros conflictos morales, legalistas, etcétera, ¿no? Y si en las deuteropaulinas decíamos que la autoridad ya tiene tiempo, ya, o sea, ya tiene historia, o sea, ya es la autoridad que es la comunidad y sus autoridades, aquí ya es ni más ni menos que la autoridad de la tradición apostólica, ¿no? Esto ya es católico en sentido griego, sin más ni menos, ¿no? Y voy a detenerme para mostrar esto en el aspecto léxico una vez más, ¿no? Espérenme un segundo. Sí. Estos personajes que veíamos ahorita, el maestro de lo falso y el que se insubordina y demás, se plantea en estas cartas que han roto la tradición, ¿no? La han desgajado y se han rebelado contra la autoridad. Pero la forma como se los explica, la forma como se los describe, es interesantísima, porque lo que se ve aquí ya no es esta, o no solo la retórica de la estabilidad, de la confirmación, de la inmovilidad que veíamos en las cartas pasadas, sino que aquí lo que hay ya también es una retórica de la desviación, ¿no? Y de la insubordinación, pero sobre todo de la desviación. Y esto lo que hace, por eso es un parteaguas y por eso es tan importante esto, lo que hace esto es dibujar el primer dibujo del hereje en la trayectoria textual, por lo menos,
¿sí? Literaria del cristianismo. Aquí aparece el concepto fuerte de herejía, que después estará presente en toda la historia cristiana, ¿no? Esa retórica de la desviación, bueno, es, o una vez más, como ven allí, es un correlato de la retórica de la insubordinación, ¿no? Les traigo aquí fíjense, hice un resumen para no traer cachos y cachos y cachos de cartas. Serían demasiados. Entonces lo que hice fue un resumen de todas las cartas. Entonces, ¿de qué es lo que está pasando, ¿no? Con estas personas y en qué sentido está esta retórica de la desviación? Frente a las buenas conciencias y a los buenos corazones, ahí ustedes ven entre paréntesis de dónde saqué cada idea, ¿no? O literalmente cada palabra literal, ¿no? Entonces, frente a estas buenas conciencias, el corazón puro, etcétera, hay algunos que se han extraviado. Fíjense en esta idea del extravío, ¿no? Perderse. Para desviarse hacia vaniloquios. ¿Qué es un vaniloquio? Es un discurso vacío, vano, que no tiene cuerpo, ¿no? Entonces se han desviado o hacia vaniloquios o hacia Satanás, ¿no? Y han repelido a las buenas conciencias y a los buenos corazones para naufragar. Entonces quien naufragó es porque está en un barco a la deriva, ¿no? Aquellos que vendrán en el futuro a enseñar doctrinas de demonios van a apostatar de la fe, ¿no? Apostesontai es el verbo. Y aparentando tener piedad, en realidad habrán renegado de esta, ¿no? Renegado, hernemenoi, tiene que ver con la distancia, con el distanciarse una vez más, ¿no? Quienes persiguen el dinero se han desviado de la fe. El desvío tiene que ver de nuevo con estar a la deriva. Eso significa ese verbo plano. Quienes hacen alarde de la falsamente llamada gnosis, en realidad vagan alrededor de ella. Estogesan es el verbo, que significa vagar alrededor de ella. De nuevo, como barcos perdidos, ¿no? Y hacen lo mismo alrededor de la verdad. Himeneo y Fileto, por ejemplo, ¿no? Cuando dicen que la parucía ya ocurrió, y subvierten la fe de otros, ¿no? Si se fijan, todo esto tiene como horizonte de comprensión compartido esta noción de estar a la deriva, ¿no? Y estar a la deriva significa entonces no tener control, no tener timón, o no tener fuerte las manos en el timón, ¿no? Y tiene que ver no solo con eso, en términos de lo que está pasando adentro del barco, sino que también tiene que ver con estar a la deriva en relación con el puerto firme, con el puerto que implica la estabilidad, ¿no? Y no solamente entonces es firmeza y estabilidad, ya tienen, por supuesto, la clarísima relación con la buena conciencia y el corazón puro. Todo esto tiene que ver con la verdad, obviamente, ¿no? El puerto, el puerto, el puerto que es firme y el que tal, es donde está la verdad. Lejos de ese puerto lo que hay es deriva y hay no verdad, ¿no? Y aquí es donde aparece, decía yo, el concepto fuerte de herejía, ¿no? Ese que ya permite pensar en ortodoxia, en términos técnicos, ¿no? No en términos historiográficos, porque la ortodoxia en términos historiográficos vendrá, creo incluso algunos historiadores la ponen hasta el concilio de Nicea, ¿no? O sea, lejísimos de aquí. Pero sí en términos técnicos, ya puede pensarse en una ortodoxia. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Porque ya tiene que ver con, ya aparece aquí el concepto de hereje como tal, ¿no? Este jaireticos antropos, que en Tito aparece por primera vez en la historia textual cristiana, ¿sí? Este jaireticos antropos, que es lo que se podría traducir, lo que en latín se tradujo como jaireses y que ya se puede traducir como hereje, ¿no? Es el hombre que se separa de la comunidad por tomar una postura, ¿no? Que le hace crear, construir una doctrina equivocada. ¿Y en qué sentido es equivocada? Es en el sentido de que vaga como el barco, ¿no?
está la deriva. ¿Está la deriva de qué? De la doctrina verdadera, ¿no? Ya es una derivación de la doctrina que abrazan las autoridades legítimas de la congregación de Cristo, ¿no? Entonces, no solamente es una insubordinación en el sentido deuteropaulina, ¿no? En el sentido que veíamos hace rato, sino que además, y como una cosa importantísima, está influido por Satanás, ¿no? Entonces, no solamente es el error de enseñarlo diferente, sino además de hacerlo por la influencia de Satanás, todo lo cual implica no subordinarse a la verdadera doctrina que es el de las autoridades, ¿no? ¿Qué tipo de disidente es este? En las dos cartas a Timoteo no hay actores externos a la eclesía como objeto de controversia o de conflicto, digamos, ¿no? Y ya casi no está presente ese gesto que veíamos en Pablo y que también ocasionalmente se veía en las deuteropaulinas, de llevar al de fuera hacia adentro, ¿no? Para entonces homologarlo con un enemigo potencial en el ustedes, ¿no? Ya no es, ustedes van a ser enemigos si les hacen caso a tales y cuales. Ya no hay ese juego de coreografías, digamos, ¿no? Ya no hay eso. Lo que hay son señores, digamos, personas conflictivas que no tienen ya que ver con tradiciones perversas externas a las murallas de la congregación, sino que han construido por sí mismos una doctrina perversa, demoníaca, influida por Satanás, y que además se despega, es una derivación de la doctrina verdadera, ¿no? Entonces, es una especie de tercer tipo de disidente, por eso le pongo acá esta especie de apunte, ¿no? Que no tiene vínculos con tradiciones ya externas, ¿no? Ni legalistas ni paganas, sino que inaugura el nuevo tipo de error, o sea, de vagancia, para confundirse y confundir a los fieles, ¿no? Todo esto es ya el sentido cabal de la herejía. Este sentido es el que veremos en todos los textos, por supuesto con sus matices, con sus particularidades, con sus características propias, pero este sentido, por lo menos en términos generales, es el que se verá a continuación, ¿no? En los siglos que vendrán, ¿no? La figura de Satanás adquiere ya un lugar central en esto, ¿no? En Pablo no solo no era así, sino que además, fíjense, qué interesante, pues ha llevado 2000 años de debate teológico al respecto. Por ejemplo, en Romanos, el mismo pasaje que estaba yo mencionando hace rato, Romanos 1:21 creo, o 19, o 21, y a continuación, cuando Pablo explica cómo en el problema del homoerotismo, ¿no? Cuando quienes incendian sus cuerpos unos con otros e incluso las mujeres unas con otras, y se describe ahí cómo esto tiene que ver con adorar a falsos dioses y además tiene que ver con cientos de problemas diferentes, ¿no? Se asocia todo con todo para construir un enorme problema sin distinción, ¿no? A lo largo de muchos versículos, ¿no? Pero, si se acuerdan, a la mitad de este pasaje, de este asunto, es Dios quien confunde a la gente. En un acto extrañísimo, no se entiende si de qué, o sea, de qué. Es un acto bueno, ha llevado a muchas discusiones, ¿no? Pero es Dios quien confunde a la gente. Y quien confunde a los que actúan mal para que actúen todavía peor. Eso hace Dios en Romanos. En esta carta ya no tiene, para nada es así, ¿no? Es Satanás el que influye en los heréticos, en los jaireticoi antropoi, ¿no? No tiene ya que ver con esto. Entonces, bueno, solo para mostrar que en Pablo no está presente esa figura, tan con la relevancia central que va a tener en las pastorales, lo cual también nos habla de su fecha de composición, ¿no? Bien.
segundo. Mm, me parece interesante recuperar otro caso, otro ejemplo, pero este en particular, un pasaje muy específico, ¿no? De 1 Timoteo, o sea, de la primera carta a Timoteo, porque resultan ser estas cartas ya tan cercanas en pensamiento a los primeros padres de la iglesia, ¿no? Que este párrafo que les traje, este pasajito, este fragmento que les traje, es con el que Ireneo de León va a abrir la primera página, o sea, el primer párrafo de su primer tomo, de los 5 tomos en los que consiste el Adversus Aereses, que escribe él hacia el año 180 de la era cristiana, y con 1 Timoteo 1:3 es con lo que Ireneo abre, para mostrar los cercanos que están en pensamiento unos con otros, ¿no? El autor de esta carta pastoral pone en boca de Pablo que le está hablando a Timoteo, ¿no? En eso consisten las cartas pastorales, en a Pablo hablándole a Timoteo en unas, a Tito en otras, ¿no? Explicándoles cosas, ¿no? Entonces, el autor pone en boca de Pablo que él le había encargado a Timoteo que permaneciera en Éfeso, ¿no? Y le dice, te pedí que permanecieras en Éfeso para que intimes a ciertos hombres a que no enseñen otras doctrinas ni presten atención a fábulas y genealogías infinitas, cosas esas más útiles para promover disputas que para realizar los designios de Dios. Esto Ireneo lo calca tal cual, ¿no? De un manuscrito muy particular, de hecho se conoce qué manuscrito es el que está usando Ireneo, y lo trae para decir, como dijo el apóstol, ¿no? Hay quienes se dedican a hacer esto. ¿A quienes se refieren? Ambos, y esto es lo importante, ambos se están refiriendo a grupos gnósticos, ¿no? Que ya los primeros padres de la iglesia van a conocer, o sea, incluso antes de Ireneo, ¿no? El redactor de las pastorales ya conoce a estos grupos gnósticos. Desde luego, Pablo de Tarso no conoció a esos grupos gnósticos, o por fechas o por ubicación geográfica, pues, ¿no? Pero ¿a quiénes se refieren? ¿Quiénes son los que hacen fábulas y genealogías infinitas para promover disputas? ¿No? Son los gnósticos, que son a los que ya vamos a empezar a ver con un poquitito de detalle a partir de la sesión próxima. Digo poquitito porque en 2 horas es imposible, ¿no? Pero bueno, esto lo volveremos a ver cuando dentro de 2 sesiones veamos a Ireneo, obviamente, pero me parecía fundamental traerlo ya desde ahora, ¿no? Estos grandes herejes son los que ya están, entonces, es la gran figura del hereje en la cual confluyen muchos conflictos, ¿no? Están atravesados, son muchos vectores de conflicto los que crean a este gran hereje y es el que ya se va a comprender como tal a partir de entonces, ¿no? Bien, para terminar esta sesión, les traje un poema de Fabio Moravito, este poeta italo-mexicano, ¿no? Que en relación con los edificios y los albañiles que construyen los edificios. Y quisiera ya dejar de escuchar mi propia voz. Si les parece bien, les invito a que alguien más lo lea. Si puede ser, podemos hacer eso. Como que lo vayamos leyendo entre todos en la pantalla, pero que alguien más lo lea. Yo voy avanzando las diapositivas. Podría ser Mauro, que está en pantalla. David, Si quieres leo yo. Si quieres leo yo, David. Ah, perfecto, Marcela, sí. Ok. Voy a leer hasta donde yo tengo mi pantalla. Dice, sin oficio, Fabio Moravito. Yo, que no tengo oficio,
excepto traducir, ¿qué más que oficio es una astucia? Miro a los albañiles que en lo bajo conocen todo o casi todo del cemento. Trabajan duro, mezclándose con orden a la luz del día. Levantan de la nada una materia audible, ven cómo el simple lodo se transforma para imprimirse en él la voluntad común. Conforme el edificio crece, suben de altura, pisan su propia obra y no tienen dudas, saben que el mundo existe y que es difícil, que cada piso cuesta y que cada metro exige un sacrificio. ¿Sigo? Sí, por favor. Lo saben sin pensarlo, con cada músculo que tienen, por eso vuelven a sus casas tan livianos, sin pesadumbre, y mientras unos fuman, los otros no desvían los ojos de la acera. Están cansados, dejaron todos los ladrillos que se enfrían. Gracias, Marcela. Pues bueno, hasta aquí dejo yo la presentación. Y tienen la palabra entonces ustedes, ¿no? Bueno, primero muchas gracias, Camila, y nuestros aplausos digitales desde acá, porque la exposición de hoy día ha sido tremendamente esclarecedora y deja mucho a pensar. Desde ya les propongo que comiencen a redactar o a pensar sus preguntas. Yo por mientras voy a decir las mías, así les doy un tiempo de poder... Ah, no, perfecto. Luis ya tiene ya su pregunta, entonces yo prefiero darle la palabra a Luis. Gracias, David. Gracias, David. No es una pregunta muy elaborada, Camila, pero me llamó la atención. Digo, te lo comento, pregunto, vamos a ver cómo lo armamos. Al principio de la clase mencionaste este paso de la noción corporal, digamos, de la eclesía a algo capitular, ¿no? Y que evidentemente es un movimiento político, ¿no? Y que deviene en el poder concentrado de cualquier comunidad, ¿no? Si me lo traigo al siglo XXI, puedo pensar en procesos inversos, digamos, de esa lógica, en los experimentos sociales que estamos viviendo en México, seguramente en otros lugares de América Latina, ¿no? El caso concreto de Cherán, por ejemplo, ¿no? Estas disidencias políticas que se configuran en el sentir y actuar de un consejo apelando a la ancestralidad o a la cuestión de pertenecer a un pueblo originario, ¿no? Pero lo que se hace es precisamente regresar de lo capitular. No sé si estoy confundiendo temas, tú me dices, Camila, y es regresar un poco a la comunidad, vamos, a la horizontalidad del poder, ¿no? En fin, me regreso al siglo I y si me puedes y nos puedes explicar, ahondar un poco, ¿no? En este tema de qué operó para que se diera ese giro de lo corporal a lo capitular. Me interesa ese en particular. ¿Sí, Camila? Gracias. Muchas gracias, Luis. Muy interesante tu pregunta. Abro la posibilidad de que otros también puedan preguntar, otros y otras. Estamos atentos a sus preguntas, comentarios. Esta vez no vamos a dar opción a los insultos, pero ya habrá, ya habrá. Si no, yo les doy un tiempo y por mientras hago las preguntas que tengo, digamos, para hacer arte y parte. Camila, yo tengo, bueno, varias preguntas, pero no las entiendo que no puedas resolverlas todas, así como explicarlas todas. Lo primero es saber si es que hay algún grado de coincidencia de tipo formal, digamos, de la Escuela de las Formas, entre Colosenses y Timoteo, porque me parece
que no solamente los hijos de la desobediencia, digamos, como concepto, me dan una pista a mí, como lector, de decir que en forma redaccional pudiera haber alguna conexión. Pero si es que la hay, ¿qué sería de esto de esta especie de escuela redactora deuteropaulina en Éfeso? ¿Sí? Esa idea, si pudieras ahondar un poco en ella. Porque a mí me parecería entonces que hay como una especie, o a mí me da la idea, de que hay una especie como de centro de poder que está queriendo, bueno, instaurar ya no justamente esta especie de cuerpo, sino que ya más bien una especie ya de edificio, que tú mismo lo planteaste, ¿cierto? Un edificio con mucha estructura, y esta estructura... Bueno, las otras preguntas son un poco más, no sé si intuitivas, pero sí son de tu opinión, respecto de tu opinión. ¿Te parece que hubiese sido posible que el movimiento, no el movimiento de Jesús, vamos al movimiento de Pablo, a la predicación del querigma paulino, hubiese podido sobrevivir sin esta necesaria estructuración y sobreestructuración? Lo pregunto por varias cosas, pero particularmente por una cuestión de identidad. En muchas hoy día vertientes cristianas, sean evangélicas, sean católicas, sean ortodoxas o de otras variantes, están volviendo, y académicamente también se está volviendo, a la idea del movimiento el movimiento de Jesús, el movimiento de los seguidores, bueno, el movimiento paulino. Solo que me pregunto si es que es posible en el siglo XXI volver a ese movimiento, sabiendo que ese movimiento reposa en una estructura que lo que hizo fue desanclarse de ese movimiento, o más bien sobreanclarse a ese movimiento, digamos, hiperestructurizar. Esa es mi pregunta. Gracias, Cami. Milton. Sí, hola, buenas tardes a todos. Una pregunta para la profesora. Cuando habló con respecto a la autoridad capitular, que la Asamblea ya no es el cuerpo de Cristo, quisiera saber o de qué forma se puede ir entendiendo en los tiempos ya más modernos, dónde nace las diferentes formas de gobiernos eclesiásticos. Es decir, hay un modelo que se llama episcopal, otro congregacional. Entonces, quisiera saber, sé que hay como 4 tipos de gobierno, no me recuerdo los otros 2, pero por lo menos aquí en Chile se habla del episcopal y congregacional. ¿En qué momento se produce esa definición o bifurcación donde en cierta medida como que la iglesia en forma local toma cierta forma de mini edificio y se autogobierna, y algunas inclusive son autosuficientes? Esa sería mi pregunta. ¿Una más, Cami? ¿No? Listo, ya. Yo levanto la mano. Digo, para primero estas y después, si hay más, seguir después, ¿no? A ver, qué interesante todo. No voy a poder responder nada, pero voy a hacer el esfuerzo. Y tienen mucho que ver todas con todo, todas con todas, ¿no? Entonces, a ver. Milton, voy a empezar con esto. Milton, justamente, según la investigación historiográfica, ¿no? O sea, en clave historiográfica, se entiende que efectivamente el episcopado monárquico empieza en lo que vamos a ver la sesión próxima, ¿no? Es decir, justamente en estas comunidades, y hasta donde sabemos, evidenciado con los primeros padres apostólicos y apologistas. Ya es clarísimo que las comunidades han dejado, ya tienen una estructura jerárquica completamente burocratizada, ¿no? Entonces eso ya sería el episcopado monárquico, o como lo que se llama como episcopado monárquico. Y si bien está mucho más claro en padres apostólicos y apologistas, y de ahí en adelante, ya se asume que lo que se ve en estas cartas es una especie de proto-iglesia en ese sentido, ¿no? Entonces empezaría aquí.
el cruce, el paso del siglo I al siglo II, ¿no? Justamente. Luis, ¿qué operó para dar ese giro de lo que Milton preguntó, ¿no? O sea, de lo corporal a lo capitular? No sé en términos de la historia detallada, profunda y complejísima de todos los pensamientos que estuvieron puestos sobre el caldo de la interrelación entre cosas, ¿no? En el enorme tejido de los pensamientos y de los problemas religiosos, políticos, teológicos, etcétera. No sé qué es lo que operó en términos así específicos, pero desde el otro punto de vista, desde el punto de vista más, no sé, historiador si se quiere, ¿no? Que mira hacia atrás y ve lo que puede, ¿no? Creo que lo que hubo fue, lo que se ve, lo que se conoce es que que hubo que organizar el poder, ¿no? Y que la organización del poder solo se podía comprender por las circunstancias del Mediterráneo antiguo, pues porque no había otra circunstancia posible, ¿no? Esa organización del poder solo se pudo comprender en términos capitulares, o sea, en términos de lo que ya conocía, lo que ya se conocía, ¿no? Lo que ya se conocía era el sistema patronal, digamos, romano, ¿no? Y en ese sentido lo que se hizo, estas iglesias lo que ya hacen es de alguna manera recuperar aquello contra lo que Pablo estaba levantando su movimiento, ¿no? Que es el sistema de dependencias patronales, o por lo menos hasta cierto punto, el sistema de dependencia patronal, que era exactamente eso, ¿no? Cabezas dominando, controlando, teniendo en dependencia a otras instancias, ya sean individuos o entidades colectivas, ¿no? Entonces, lo que hace esta forma, digamos, de organización del poder es de alguna manera recuperar eso. ¿Qué operó para que eso pasara así y no de otro modo? Pues bueno, no sé, trato de responderlo después, Luis. Tiene que ver con cómo se concibe el poder, ¿no? Pero pues bueno, no sé por qué, no sé qué es lo que está pasando ahí. Pero tú decías, en el siglo XXI hemos visto la vuelta atrás, por decirlo así. No es exactamente una vuelta atrás, pero parecería que es como una especie de descapitulizar, ¿no? O decapitar el poder otra vez. Y no solamente es Cherán, ¿no? Efectivamente, por lo menos en México tenemos el ejemplo magnífico, el ejemplo insólito también, ¿no? Del movimiento zapatista, del cual, por cierto, Cherán aprende muchísimo y retoma muchísimo, ¿no? Justamente y no son los únicos en el mundo, por supuesto que no, ni los primeros, solamente digo los que yo tengo más a la mano, ¿no? Y que tiene que ver con lo que Luis también pregunta. Claro que tiene que ver con un intento por replantear las estructuras del poder, ¿no? No tiene que ver con eliminar el poder o el concepto de poder, claro que no, tiene que ver con cómo lo reorganizamos y cómo planteamos las estructuras del poder de otro modo, tiene que ver con una apuesta por la horizontalidad, efectivamente, radical. Entonces sí, pensarse justamente más como un cuerpo, ahí sí, más como un cuerpo, más como en una de las posibles lecturas del Pablo, ¿no? Una de las posibles lecturas de las cartas paulinas
de la noción de comunidad paulina, una de las posibles lecturas es esa, en donde el cuerpo, todas las partes del cuerpo son tan importantes unas como otras, de manera que, a pesar de las diferencias, lo que hay es una integralidad, ¿no? Noción también estoica y retomada en diálogo, pues, con las nociones estoicas, ¿no? No creo, Luis, que sea una... no lo sé. Habrá quienes digan que sí. Yo no creo que sea una apuesta política por volver a un estado, digamos, teopolítico o evangélico, en el sentido de los textos evangélicos, ¿no? Ni tampoco paulino, ni LZLN, ni Cherán. Creo que habrá quienes dirían que sí, pero no creo yo que sea el caso, ¿no? Sin embargo, por supuesto que serían casos de experimentación política, de experiencias políticas que sí han buscado romper con esa estructura capitular, ¿no? de verticalidad radical en la que ha consistido todo el occidente que conocemos desde siempre, ¿no? Ante lo cual, por cierto, el movimiento paulino ya representaba una disidencia, una ruptura importantísima, ¿no? Al respecto, perdón que me vaya por las ramas, pero tenemos tiempo. Al respecto, hay una noción de esto que ahora viene perfectamente al caso, que es que hay un investigador, me olvidé su nombre, luego se los busco, que plantea que las cartas deuteropaulinas precisamente lo que hacen es como aplacar a Pablo. Lo que hacen es corregir a Pablo en el sentido de aplacarlo, de calmarlo políticamente, ¿no? Y esa noción de calma, otra vez, como de calma, de quietud, de no hagas olas, no generes problemas con Roma, no generes problemas con las autoridades, es justamente lo que se estaría viendo aquí, ¿no? En esta cuestión de que tal vez desde cierta lectura en Pablo justamente lo que hay es horizontalidad, es una noción, una cierta noción de horizontalidad en el cuerpo comunitario o en el cuerpo social. Una cierta, ¿no? Desde otros puntos de vista, no tanto. Bueno. Espero haberte respondido, Luis. Creo que tu pregunta es fundamental, absolutamente fundamental, porque de eso se trata todo esto, ¿no? Y David, sobre si hay coincidencias entre Colosenses y 1 Timoteo, claro, sí tiene que ver con la redacción efesia, digamos, ¿no? Sí tiene que ver con una cuestión de Éfeso como eje medular de la difusión del pensamiento paulino, digamos del paulinismo, ¿no? De ese cristianismo o de ese movimiento cristocéntrico basado en el planteamiento paulino, por un lado. Pero por otro lado, recordar que lo que quieren las pastorales, igual que las deuteropaulinas, es hacerse pasar por paulinas. Entonces, claro que hay un rescate y no sale, o sea, son sumamente diferentes, son textos muy diferentes. Y sin embargo, también se ve cómo hay un tratar de atribuirle este documento, atribuírselo a este otro, al autor de este otro, ¿no? Y en eso lo que sí hubo es muchos calcos de términos, y ahí están desbordados por los términos nuevos. O sea, no es que haya funcionado como en una especie de operación, por cierto, más bien como anacrónica, ¿no? De a ver cómo le hago para que parezca, para falsificarla con un programa. No hay eso. Están desbordadas por los términos nuevos, ¿no? Pero sí también están presentes estas nociones, estas como gestos de traer a colación lo que se dice en las cartas anteriores, porque finalmente de lo que se trata es de hacerlas asimilarlas a un mismo como flujo de pensamiento, ¿no? Por eso se firman en su nombre, ¿no? Entonces, claro, esas coincidencias pueden ser perfectamente comprensibles desde ahí.
Y si el paulinismo podría haber sobrevivido sin la estructura ya mencionada tantas veces, o sea, sin estas cartas, sin estas otras versiones, pues el pensamiento contrafactual es difícil, ¿no? No sé, no sabemos, no hay forma de saberlo. Es problemático pensarlo así, ¿no? Si pudo haber sobrevivido de no... Y sin embargo, aunque es difícil y no se hace, digamos solamente que sí conocemos pensamientos cristocentrados de entre el siglo I y el III que por no haber, bueno, que probablemente, dado que no plantearon estructuras organizativas de este tipo, de hecho no prosperaron, no tuvieron éxito y ya, y desaparecieron, ¿no? Hasta ahí podemos saber, o sea, hasta ahí podemos saber, ¿no? Más, pues quién sabe. Sí, es que a propósito de esta pregunta, disculpa, voy a hacer una contrapregunta. A propósito de esta pregunta, es una pregunta más bien de índole genérico, porque entonces cualquier movimiento que asimismo ya sea rupturista, ya sea disidente respecto de una doxa, cualquiera sea esta, digamos, llámese esto, no sé, el Frente Amplio Español, supongamos, cualquier ejemplo que no nos involucre a nadie de nosotros, si no llega a estructurarse, entonces lo más probable es que desaparezca. Bueno, es lo que hemos visto, ya lo veíamos la sesión pasada también, ¿no? Pero creo que lo hemos comentado desde hace un año, llevamos un año hablando de esto, ¿no? Porque en última instancia es lo que nos importa, ¿no? Creo, David, que es efectivamente lo que le pasa a pues a la subversión en sentido estricto, en sentido fuerte, no en sentido panfletario, sino en sentido estricto, ¿no? Se institucionaliza. Las revoluciones se institucionalizan. En México tenemos un partido político que así se llama, es el Partido de la Revolución Institucional. Tal vez han oído hablar del PRI. Son muchas décadas del PRI. Es la revolución institucional. Eso le pasa, ¿no? a los movimientos subversivos. Y cuando no les pasa, efectivamente puede ocurrir que creo que la cuestión siempre está en tener bien observada esa institucionalización, o sea, que siempre, digamos, no sé si me estás preguntando por ¿y qué vamos a hacer? Porque yo no sé, yo no tengo idea de qué podemos hacer. De repente me sonó mi respuesta como que iba hacia allá. No quiero ir hacia allá. Pero a ver, sí, eso pasa, pues, eso pasa. Y que entonces lo que hay que hacer es volver a tumbar todo y volver a poner en cuestión absolutamente todo. Sí, porque así pasa con el poder, pues, ¿no? Es una cadena subsecuente de institucionalizaciones o de instituciones que comienzan a detentar cierto tipo de relaciones, pues, abusivas, por decirlo menos, ¿no? Abusivas del poder. Entonces, pues sí, así es. Estamos arrojados al desastre. Gracias, Camila. Aún queda tiempo para una pregunta. Yo no quiero intervenir más porque ya lo he hecho con demasía. Aún queda tiempo para una pregunta, así que les propongo, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o comentario, la pueden hacer. Yo tengo una pregunta. Perdón, Edgardo Sí, y vale. luego Marcela. Vale. Creo que, disculpe, buenas tardes para todos, buenas tardes, profesora. Ya que estamos hablando de la disidencia, leyendo el texto, recordaba lo que leía. Nace la disidencia en sí, ahí lo que del escritor Piñero, que escribe cuando una separación entre
los judaizantes de la sinagoga, lo que parte de lo que es el término eclesia en sí, cuando nace en las comunidades cristianas, Ujú. lo que habla el escritor, por ahí va el término disidencia, ¿no? No entiendo la pregunta, Entiendo bien. Edgardo. ¿Podrías No, volverla a plantear la pregunta? no porque nace un No, problema que usted hablaba sobre antes, que no crearan problemas con Roma, y uno, organismos que nace fueron los celotas, que ellos no estaban por la paz y que terminara en sí la parte del imperio. Y ellos eran disidentes de la iglesia. ¿Los celotas? Sí, No, todavía no existe la iglesia cuando los todavía no celotas existían. están activos en Jerusalén. Son judíos. También las eclesías están Sí. basadas digamos, tienen composición entre algunos judíos y otros gentiles, pero los celotas más bien son un grupo miliciano, digamos, o de acción directa en Jerusalén. Algunos consideran que ya creyentes en Cristo, en el Cristo Jesús, otros consideran que no, hay debates ahí al respecto, pero no serían disidentes de la Iglesia, no, no. Sí, sí respondí, ¿sí era esa tu pregunta, Edgardo? Sí, sí, sí me quedó claro. Ok, ok, Gracias. ok. Gracias, Edgardo. Marcela. No sé si escuché bien. Sí, se escucha perfecto. Ok. Camila nos decía que en asuntos de poder, acá en estas cartas, ¿cierto? Y a través del código doméstico, las mujeres no tenían poder, acá, ahora ya. Entonces y lo entendí yo que era como de aquí en adelante. Entonces quiero saber si entonces para atrás sí había algo de poder depositado a las mujeres, por un lado. Y segundo, si este es un llamado al orden de Efesios, digamos en el código doméstico, entonces eso sí se daba, porque entonces hay que hacer un llamado al orden, porque esto se está dando. Entonces quiero hacer esa es la pregunta, ¿está bien lo que pienso o es que el código existe porque existe? No entendí la segunda pregunta, Marcela. No entendí esa segunda cuestión. En la segunda parte lo que pienso es que si hay un llamado al orden, Ujú. es eso, entonces es porque había desorden. Ah, ¿Ya? sí. Entonces se le dice a las mujeres, oye, pero a ver, ordénense chiquilla, el hombre entonces cabeza a la mujer y todo lo que se nos dice. Entonces mi pregunta es, ¿sí había desorden o es que se da de la nada en la situación? Porque entiendo que las mujeres sí tenían un cierto poder en el oikos, ¿cierto? Y quizás entonces, como las iglesias se vieron en los hogares, pienso que ahí puede haberse desordenado el sistema. Entonces esa es mi pregunta para ti, Camila. Son muy buenas preguntas, Marcela. Tiene que ver con enfoques teóricos historiográficos. Hay una lectura, una explicación historiográfica que dice que allí, en cualquier documento, siempre, en el ámbito religioso y no, en cualquiera, donde se dice es importante que las lapiceras sean rojas, ¿sí? Es porque no lo son, porque no lo están siendo. Entonces, lo que podemos conocer de una sociedad, de un momento determinado, a través de un documento, es justo lo contrario de lo que dice, ¿no? Y hay, en cambio, ya una crítica a esa lectura, a esa mirada, que diría que no siempre es así, ¿no? Que muchas veces lo que se afirma se lo viene afirmando por tradición, porque digamos, porque
porque está constituida una serie de, un sistema de valores morales, de valores de fe, de valores, etcétera, ¿no? Que lo único que hacen es repetirse. Es decir, que no se necesita que opere lo contrario para que aparezca el texto, el documento como tal, ¿no? Son posibilidades y son lecturas. En relación con las eclesía y con las comunidades cristianas primitivas, que es lo que estás preguntando, Marcela, hay debate, debate, debate. La verdad es que no podría yo responderte ahora una postura mía en relación con ese debate académico, historiográfico, porque no tengo una postura definida en relación con esto. Pero sí está el debate puesto en lo que estás diciendo en relación con estas cartas vienen a normar, ¿no? Vienen a decir cómo debe ser porque está todo completamente informe, o sea que no está uniformado y que entonces hay iglesias o congregaciones donde son las mujeres las que están teniendo preeminencia y estas cartas lo que vienen a hacer es controlar, como bien decías, o más bien lo que se está haciendo, o más bien conocemos estos documentos porque son los que sobrevivieron, porque son los que decían lo que le interesó a la tradición que dijeran. Y había otros documentos, otras cartas, otras, muchas, que explicaban, no, a ver, quien tiene que presidir la iglesia es me estoy inventando, es un conjunto de 5 mujeres y 4 varones, y son 9 personas las que tienen que presidir cada reunión de asamblea, ¿verdad? Bueno, y lo que pasó es que esos documentos simplemente no los conocemos. ¿Por qué? Porque a la tradición, en este sentido, de la autoridad patriarcal, no le convino que se conocieran esos documentos. Dicho de otra manera, hay la posibilidad de que no sea como tú dices, sino de que sí sean congregaciones patriarcales, jerárquicas, y que simplemente conocemos esos documentos porque son los que no se quemaron. ¿Sí? ¿Me explico? Los que no fueron perseguidos. Hay muchos debates al respecto y también lo voy a poner en mi... Tengo ya un dossier que construirles a ustedes con todo lo que necesito buscar y ponerles. Entonces, el tema de la mujer en la eclesía. Me está faltando responderte una de las preguntas, ¿no, Marcela? ¿Cuál era? Recuérdame. Si existía poder antes de... sí. En la bueno, pregunta magnífica y fundamental. Hay ríos de tinta al respecto, porque antes de es Pablo. O sea, antes de estas cartas, lo único que conocemos es Pablo. Entonces, en las 7 cartas paulinas conocidas, sí hay una situación de la mujer distinta. Hay un artículo, no, un versículo espinoso, conflictivo, espinoso, ¿cierto? Creo que es en 1 Corintios, ¿cierto? ¿Me corrigen si no? Sí, 1 Corintios. 1 Corintios, donde se plantea que la mujer a ver, corríjanme, pero no lo tengo en la memoria, que la mujer se someta a su marido, ¿cierto? Y luego, en el versículo siguiente, dice, pero que el marido se someta a la mujer. ¿Sí es así? Sí. Gracias. Ese versículo espinoso es ahí peculiar. En el resto de cosas, la mujer es profeta. La mujer, ¿verdad? En la eclesía paulina, la mujer es profeta. La mujer predica. La mujer, muchas cosas. Y en los evangelios, conozco menos, como ustedes saben, conozco menos de esa literatura, pero digamos que incluso tenemos evangelios no canónicos, ¿sí? O sea, que no fueron los que luego la institución quiso mantener, sino otros, escritos por mujeres, donde son mujeres las que son coordinadoras de la asamblea, ¿sí? O sea, tenemos mucha presencia femenina en términos también organizacional en la congregación cristiana. Prepastoral, digamos, ¿no? O sea, previa
a la época de las cartas pastorales. Marcela, hay mucho escrito en relación con eso, con el papel de la mujer en las iglesias paulinas. Te lo estoy anotando aquí ya para el dossier que les voy a enviar. Son preguntas fundamentales, Marcela. Gracias por hacerlas. Gracias, Camila. Y bueno, nosotros damos gracias por su paciencia. Ya son las 6, sí. Por su paciencia y por su interés, porque estábamos todos muy interesados particularmente en esta sesión. Por supuesto que va a estar ya desde mañana dispuesta para todos y todas ustedes para que la puedan revisar.